Primero que nada, antes que le den dislike a este video, queremos comentarles que este es un nuevo concepto, y no se trata de una creepyload, sino que en este caso les traemos, una funnyload, algo distinto. Funny significa gracioso y eso verán a continuación, algo gracioso y sin sentido, esperemos se rían mucho y les guste la idea, es para variar un poco. No apto para ofendidos, todo lo que se diga a continuación es puramente humor, comenzamos. Era de noche en Royal Oaks y Lincoln había decidido salir a caminar junto a Clyde, estaba un poco frío y una neblina cubría la superficie, aún así habían decidido salir, simplemente necesitaban despejar la mente. Mientras caminaban por las frías veredas, un callejón les llamó la atención, dentro del mismo, al final cero del pasillo había lo que parecía un cartel que decía, "Gay el que lo lea". Entonces Lincoln tuvo la brillante idea de entrar y quitarlo, para que nadie más pueda leerlo, mientras tanto Clyde esperaba afuera. Lincoln se dio cuenta que el callejón era más grande de lo que parecía, y más oscuro, de hecho, en cierto momento había dejado de escuchar a Clyde e incluso de ver la salida, parecía que se había perdido, pero lo extraño era que todavía seguía viendo el cartel, así que simplemente siguió hacia adelante hasta llegar al mismo. Cuando llegó quiso arrancarlo pero estaba asegurado con 4 clavos en cada esquina, y cuando logró sacar uno ocurrió algo inesperado, una pandilla de hombres grandes y altos, todos con pasamontañas, como si de un asalto se tratase, salieron de entre los pasillos del callejón corriendo y le dieron una somanta de palo. ¡Ay, qué golpe! A Lincoln, eran como 8 o 9 hombres, gigantes en comparación a Lincoln, golpes, patadas, todo lo recibió en ese momento. Lincoln quedó inconsciente de tanta paliza y de su amigo Clyde poco se sabía, había quedado al principio del callejón esperando. Las horas pasaban y Clyde tuvo que entrar también, para ver qué había ocurrido con Lincoln, y vio que al final del callejón, tirado en el suelo, había lo que parecía un animal muerto, como echando a perder, en realidad, era Lincoln. Al darse cuenta corrió en su ayuda, logró sacarlo a rastras del lugar y llamó a una ambulancia para que lo atendieran. A pesar de que la paliza fue gigante, Lincoln pudo recuperarse bien. 5 meses más tarde, Lincoln todavía tenía secuelas desde aquel día en el que unos simios en el callejón le había pegado una paliza, le costaba caminar e incluso no había podido ir a la escuela. Clyde siempre había estado a su lado, pero en realidad, lo más extraño era que a Lincoln se le había empezado a hinchar la panza, junto a vómitos y mareos. Estaba en cama, ya que, como había dicho antes, le costaba caminar, de hecho, cada vez que lo intentaba sentía dolores en la cola, como si un mosquito lo hubiera picado. Fue entonces, cuando recordó el cuento de las flores y las abejas que su padre le había contado una vez, así que le preguntó al señor Laud. No entiendo una cosa, aquella vez que me contaste sobre la historia de las flores y las abejas, ¿puede ser que una abeja pose sobre otra abeja? El señor Laud no entendía nada de lo que su hijo decía, de hecho, se había olvidado que le había contado la historia y para no dejar a su hijo sin respuesta dijo. Resulta que las abejas tienen una colmena donde entre todas consiguen crear rica miel. Esta respuesta, en vez de ayudar, inquietó más a Lincoln, ya que se imaginaba una escena muy rara en su cabeza. ¿A qué se refería el señor Laud con miel? ¿Y por qué entre todas las abejas? Nada le quedaba claro realmente, pero él seguía con sus dolores y con esa panza que cada día se hinchaba más. Así que, porque el señor Laud no le dio una respuesta clara, decidió hablarlo con su gran amigo Clyde, una persona sumamente inteligente. Al llegar a la casa para hablar sobre el tema, además de Clyde también se encontraban sus padres, y aunque quizá le daba un poco de vergüenza hablar esos temas con ellos, aún así, Lincoln decidió soltar la misma pregunta que anteriormente le había hecho a su padre, a lo que Harold, pensando que se trataba sobre un tema de jardinería, contestó. Claro que sí, Lincoln, aunque recuerda que si la abeja usa su picadura una vez, esta va a terminar muriendo. Luego Howard siguió diciendo. Pero es raro que las abejas se piquen entre sí, a no ser que sean de diferentes especies. Sin duda la cabeza de Lincoln estaba por estallar. Allahu Akbar. Pero Clyde llevó a Lincoln hasta su cuarto para hablar más en privado con él, ya que entendía a qué se refería realmente, y le dijo.
Lincoln, sé a lo que te refieres realmente, en realidad un hombre no puede quedar técnicamente embarazado, así que no te preocupes, esa hinchazón ha de ser por algo que te comiste. Lincoln quedó más tranquilo, pero aún así, no entendía bien por qué estaba tan hinchado. 7 meses más tarde, la hinchazón de Lincoln ya se había hecho famosa y todos podían notarla, nadie sabía realmente qué le estaba pasando, era como si estuviera engordando pero realmente solo de panza, y cada mes que pasaba, además de hincharse aún más su estómago, tenía más vómitos y mareos. Sus padres estaban preocupados, así que lo llevaron al médico para practicarle algo llamado ecografía fetal, para saber si realmente estaba embarazado como parecía, algo totalmente surrealista, ya que Lincoln realmente era hombre. Mientras esperaban el diagnóstico sobre el embarazo de Lincoln, en la sala que estaba llena de mujeres embarazadas, a excepción de Lincoln, que era hombre, una mujer se le acercó a Lincoln y le preguntó: ¿Y cómo le vas a poner al tuyo? Yo me voy a poner Roberto al mío. El padre de Lincoln, enojado con la señora, le respondió: Señora, este no es el momento de hacer esos chistes, mi hijo está pasando por una enfermedad fea, obviamente no está embarazado. Y fue cuando en ese preciso momento, el doctor llegó, se paró enfrente de Lincoln y sus padres, y le dijo: Efectivamente está embarazado, no sabemos cómo, pero parece que es un milagro. Ninguno entendía qué había sucedido, pero el milagro se había vuelto realidad. Lincoln iba a tener un hijo dentro de 2 meses y sus padres iban a ser abuelos. 9 meses después. Era el día, Lincoln estaba en el momento dado para dar a luz en el hospital, su panza estaba tan hinchada que parecía que iba a explotar, allí además estaban todos los Laud y a su mejor amigo Clyde que estaba contento porque iba a ser el padrino del niño, la mayoría estaba esperando afuera, quienes estaban dentro de la sala de parto eran solamente los padres, y era el momento, la partera empezó a decirle a Lincoln que tenía que pujar y eso hacía Lincoln, pasaban las horas y seguía haciendo fuerza, mucha pero mucha fuerza, y la médica encargada del parto no lograba ver la cabeza del niño asomar del único agujero que Lincoln como hombre poseía, hasta que en cierto momento, de forma repentina, una explosión de energía, acompañado de una turbulenta flatulencia, algo reventó y salió volando directo a la cara de la médica, era caca, una muy grande, tanto que deshinchó la panza de Lincoln y todo volvió a la normalidad, todo había sido una falsa alarma. Ahora viene la parte de los saludos, si quieres ser saludado en el próximo vídeo solo ponelo en los comentarios. Saludos a Felipe Gamer 00X, Unknown 2.0, Justin Mejía, T-Rex General, Mods Android, Ben Extremen Sonic, Guillermo Andrés, Yael Pro 564. Esperamos les haya gustado nuestra Funmiload, comenten qué les pareció, no olviden suscribirse, darle a like y compartir el video con sus amigos, saludos.